Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versos 7 al 8. La palabra del Señor dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es importante considerar cuando el autor dice aquí, imitad su fe, porque hay algunos creyentes que se sientan más o menos bajo el ministerio de los siervos del Señor y aprueban su doctrina, admiran su coraje, hablan bien de ellos, pero no practican sus principios ni imitan su ejemplo. Y toda la fuerza de esta segunda exhortación es que nosotros estamos para recordar a nuestros líderes de manera que seamos influenciados en la vivencia de una vida santa. Imitar su fe significa sopesar su confianza en Dios y orar por un aumento de tu confianza. Recordar sus instrucciones, persistir en la profesión y práctica de la doctrina que ellos inculcaron, meditar en sus vidas y en cómo sus obras correspondían con sus palabras, imitar su conducta. Realmente significa copiar sus virtudes y no sus caprichos. Mis hermanos, ningún hombre, ni el mejor de los hombres, ha de ser nuestro patrón o ejemplo absoluto. Este honor se le debe solamente a Cristo. Pero nuestro autor dice que debemos imitar la fe de nuestros líderes, especialmente de los que ya han muerto. Y lo apropiado de esta exhortación para la situación en la cual se encontraban los hebreos creo que es muy obvia. Recordar a nuestros antiguos líderes espirituales es de gran estímulo espiritual, ya que en cierto sentido, esto permite traerlos al presente con nosotros. La facultad de recordar el pasado no es solo un don y misericordia divina, sino que conlleva a muchas responsabilidades. Al recordar el testimonio y el trabajo de nuestros ministros, su lealtad a Cristo y la devoción que tuvieron en nuestros intereses, todo esto nos debe afectar positivamente. Cuando enfrentamos la persecución, debemos recordar las más feroces persecuciones que otros sufrieron antes que nosotros. Cuando es tentado a ceder y vender la verdad, debemos pensar en la fidelidad inquebrantable de nuestros padres en la fe. Si alguna vez estamos siendo fuertemente presionados para apostatar, entonces debemos sopesar bien el hecho de que los principios de la fe de nuestros exdirigentes, aquellos que ya partieron con el Señor, fueron suficientes para sostener sus corazones, de modo que fueron a la muerte con santa serenidad y buscaron la gracia para mantener firme hasta el fin nuestra confianza del principio, como dice Hebreos 3:14. Y una vez más nos gustaría hacer una pausa para observar la solemne implicación que esta palabra tiene para nosotros, los que somos ministros del Evangelio. A la misma vez que agradamos a nuestro Señor, nuestro principal cuidado debe ser ponernos delante del rebaño como ejemplo de tal santidad y fe que los demás sientan el deber de recordarnos e imitarnos. Y esto no es opcional, sino obligatorio, porque Dios ha mandado a cada uno de sus siervos diciendo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera Timoteo 4:12.
Y nuevamente dice Pablo, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito capítulo 2, versos 7 y 8. Mis hermanos, ¿cuántos de los actuales predicadores dan tal testimonio que si su ejemplo fuese imitado por sus oyentes, de seguro les conducirían a la perdición? El Señor nos conceda la gracia suficiente para que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Dice nuestro autor: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Este es el tercer deber para con aquellos que Dios ha puesto en autoridad espiritual sobre nosotros. Esto significa observar diligentemente y en profundidad, de manera que el corazón sea positivamente afectado por ello. La palabra griega aquí es traducida como, que es traducida como considerad, también se usa en Hechos capítulo 17, verso 23, cuando Pablo estaba mirando a los dioses que los atenienses adoraban, por lo cual dice en el versículo 16 que su espíritu se enardecía. Literalmente, el término significa mirar hasta. Es decir, los hebreos debían considerar la conducta de los maestros que habían ya partido con el Señor, su modo de vida, su testimonio y trabajo, la fidelidad a Cristo y el amor por las almas de su pueblo. Es decir, una conducta de devoción en el servicio frente a los muchos desalientos y la oposición, sostenida por la confianza en el Dios vivo. Los hebreos debían reflexionar, tomar coraje y consuelo del bendito final que tuvieron ellos. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.